todos, gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Honorio Aguilar, soy arquitecto, doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla, he sido profesor muchos años en la universidad. Actualmente ejerzo la profesión de forma libre en esta ciudad y soy un apasionado del patrimonio y un apasionado de esta ciudad. Al recorrerla continuamente, es una ciudad que pateo cada día y que vivo y disfruto cada día, pues observo el enorme legado patrimonial que tenemos y que en muchos casos, aunque medianamente bien conservado, porque hoy tenemos que reconocer que el patrimonio, se ha apostado por el patrimonio en los últimos años y la ciudad ha ganado muchísimo en ese aspecto, todavía hay un patrimonio casi oculto y casi desconocido para la mayoría de los ciudadanos, y que pensaba que una puesta en valor de ese patrimonio podría ayudar a su difusión y a su conocimiento, como consecuencia de ello a su conservación y a su perseveración en el tiempo. Soy un apasionado de la Sevilla mudéjar, de la Sevilla que es casi más oculta, de esa Sevilla del siglo XIII, XIV y XV que persiste hasta nuestros días y que ha influido de tal modo durante toda la historia de la ciudad que a veces es muy difícil distinguir entre lo que es mudéjar y lo que no lo es, porque el lenguaje mudéjar se sigue utilizando en el barroco, en el Renacimiento anteriormente y después en todos los estilos eclecticistas del XIX. En el siglo XX el neomudéjar ha tenido una importancia decisiva en el aspecto visual de la ciudad, en lo que conocemos ahora mismo de Sevilla. ¿Por qué? Porque el estilo mudéjar es un estilo autóctono, es un estilo hispánico, un estilo que es fusión de culturas, y que aunque ha tenido distintas corrientes en toda la península ibérica, son artes que surgen a partir de la Reconquista por los cristianos sobre los territorios conquistados por los árabes previamente. Son estilos que coexisten en distintos espacios con distintas variantes, pero que en Andalucía y en concreto en la zona del Valle del Guadalquivir tiene una fuerza especial. En Sevilla no solo hay mudéjar en Sevilla, hay también en Córdoba, hay en Huelva, hay en Cádiz, sobre todo en esa zona ribereña del Guadalquivir, donde a partir del siglo XIII, con la Reconquista, se utilizan elementos de la cultura local con los elementos de los conquistadores, con los nuevos habitantes. Por tanto, es un arte de especial importancia porque es un arte de pervivencia de todos esos aspectos que esas culturas preexistentes tenían en nuestra tierra, y de convivencia, porque los nuevos habitantes asimilan ese lenguaje de una cultura externa a ellos como parte de un propio lenguaje. De la multitud de ejemplos de arquitectura mudéjar existentes en Andalucía y en especial, como he dicho, en el Valle de Guadalquivir, en la provincia de Sevilla en concreto, es una provincia rica en vestigios mudéjares. Sevilla es uno de los municipios donde mayor presencia mantiene, y especialmente en las iglesias parroquiales sevillanas. Podríamos decir que el mudéjar es un arte que durante el siglo XIII, XIV y XV persiste con total normalidad y que a partir del siglo XVI, con el Renacimiento, se integra en estilos posteriores. Pero en esa etapa mudéjar en Sevilla quedan muchísimos ejemplos, y de ellos me centraría en las iglesias parroquiales sevillanas como prototipo de una arquitectura donde se mezcla la arquitectura cisterciense de los conquistadores castellano-leoneses con los elementos de los mudéjares, habitantes en la ciudad. Mudéjares son los musulmanes sometidos. Mudéjar también es un vocablo que hace referencia al tributo, al pago de una cantidad pecuniaria, y ese lenguaje de convivencia se pone de manifiesto especialmente en estas iglesias. Son iglesias que a partir... Aquí tenemos algunas imágenes del caserío de la ciudad. La primera que tenía es el caserío de la ciudad en el siglo XVI, es una imagen posterior, pero donde se pueden apreciar las distintas collaciones. Ortiz de Zúñiga ya indicaba que de las 23 collaciones iniciales en las que San Fernando divide la ciudad, pues prácticamente se han mantenido todas ellas. De las iniciales prácticamente fue la única, la del castillo de San Jorge, la de la capilla de San Jorge, que pasó a Triana. El resto ha mantenido la misma denominación, salvo San Clemente, que era el título inicial de la catedral y después
se convierte en Santa María de la Sede, pero el resto del nomenclátor de esas collaciones iniciales del reparto de Fernando III se han mantenido hasta nuestros días. Entonces, es algo que tiene una importancia vital para la ciudad, porque todos reconocemos esas collaciones iniciales. Son collaciones con una tradición en la ciudad y que las parroquias eran el centro religioso, cultural, administrativo de cada una de ellas. De todas ellas, la única que ha desaparecido por completo es San Miguel, que estaría en la calle San Miguel cerca del Plaza del Duque, que desapareció en el siglo XIX. El resto, pues de las 23 se mantienen prácticamente 18 de esas iglesias mudéjares, y de las 18, pues la mitad de ellas prácticamente han quedado muy poco alteradas. Es prácticamente la construcción inicial de estas iglesias la que se ha mantenido. En otros casos, como El Salvador, San Ildefonso, San Bartolomé o incluso la Magdalena, la ubicación original de estas iglesias desapareció por diversos motivos y se trasladaron a otras sedes próximas, como en el caso de la Magdalena, que se trasladó a San Pablo el Real, o en el caso del Salvador, que se derriba esa iglesia mudéjar para construir la nueva iglesia renacentista, pero se mantiene el nomenclátor de esas collaciones iniciales. En esa Sevilla mudéjar del siglo XIII, en principio, las iglesias se establecen sobre las antiguas mezquitas, en la mayoría de los casos, y después, a partir del siglo XIV, en especial con el terremoto de 1356, Pedro I decide la reconstrucción de esos templos, que son ya la mayoría construidos desde cimientos de nueva planta, con la integración de ambos estilos. En la ciudad, la importancia de las iglesias mudéjares es mucho más de lo que pensamos, y sobre todo porque, aparte de que las collaciones se han mantenido todas, conservamos el nomenclátor de todas ellas, y todos pensamos en San Lorenzo y estamos pensando en la parte de San Lorenzo, porque allí está la iglesia de San Lorenzo, que es la primitiva iglesia mudéjar, o si nos vamos a San Julián nos ocurre lo mismo. La orientación de estas iglesias ha condicionado toda la ciudad. O sea, ahora mismo prácticamente toda la trama urbana está condicionada por la posición de estas iglesias. La clave está en que todas están dispuestas sobre un eje este-oeste, porque el ábside miraba hacia el oeste, hacia el este, y los pies, la cabecera, los pies de la iglesia hacia el este. Eso hace que toda la ciudad esté condicionada por la orientación de esas iglesias, que normalmente tenían un espacio amplio en la fachada principal, que es la que estaba al este, y calles adyacentes en la fachada orientada hacia el este, donde estaba el altar. La disposición tiene solamente pequeños giros, como podemos observar en estos planos, son giros de 6, 7, 10, 11 grados, dependiendo de cada iglesia, normalmente debido a las preexistencias en ese lugar, pero que ha condicionado toda la trama. Si pensamos en la calle San Luis y hacemos un recorrido mental por la calle San Luis desde el Arco de la Macarena, cuando llegamos a Santa Marina vemos la plaza a la izquierda y vemos la iglesia que está dispuesta así, y que ese eje que era el carro de la ciudad romana se ha mantenido porque esa iglesia está ahí dispuesta, y la siguiente, que es San Marcos, tiene la misma disposición, y las calles adyacentes han mantenido esa trama urbana porque la iglesia estaba así orientada. Pero si continuamos adelante hasta San Román, nos ocurre lo mismo, que la iglesia está orientada igual. O si te adelantas hasta Santa Catalina, te ocurre lo mismo. Y si te vas por el otro lado de la ciudad, por San Lorenzo, o por San Vicente, o San Andrés o San Pedro, ocurre lo mismo. Entonces tenemos una ciudad que es un ejemplo en el urbanismo poco conocido, porque la verdad es que no se ha valorado que todas las iglesias estuvieran todas orientadas igual, pero que toda la ciudad está condicionada por la orientación de esas iglesias. Incluso en entradas de la ciudad, como otras puertas, como puede ser la puerta de Carmona, observamos en la iglesia de San Esteban, que en ese caso es paralela al otro eje de la ciudad romana, pero que mantiene la misma orientación que las iglesias que he mencionado anteriormente. Afortunadamente se han mantenido muchas de ellas. En otras ciudades como Córdoba, que hubo un reparto similar en 14 parroquias, en ese caso eran 7 parroquias internas a la Medina y otras 7 lo que se denomina la Axarquía, la zona exterior al primer recinto amurallado. De esas 14 solamente se han mantenido 7, y de esas 14 las denominaciones se han perdido ya la mitad, o sea que así no son reconocibles. En nuestra ciudad lo importante es que se han mantenido prácticamente
de las 23, 22 denominaciones, 22 collaciones y 22 estructuras urbanas, igual que en el siglo XIII.